Hola y bienvenidos a otra clase de inglés with Richard. Feliz, ¿cómo se dice? Semana Santa ya se terminó, but Happy Easter in English. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Ahorita tenemos Annie Castro from Honduras. Hi, Annie. Vamos a ver también esta clase está como las otras clases de este año. Esta clase, los miembros de mi canal pueden unir o asistir directamente en la clase a través de la conferencia de video. Ahorita no veo nadie ahí, no hay miembros en la conferencia. So vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos que no está funcionando aquí. I don't know why. Ok, tenemos Sara Flores, Noela, Raquel, María, Daniela, Sebastián, Irma, Francisco, David, Hernández. Hi to everybody. La tema de hoy, tenemos Cristóbal. Cristóbal es un miembro del canal. Cristóbal, tú puedes ir a la tab de la comunidad para asistir directamente en la clase. Voy a poner la tab de la comunidad. Voy a poner el enlace aquí ahorita, antes que empezamos. So, Cristóbal, tú puedes ir a eso enlace. Ahí te vas a encontrar otro enlace para juntar a la conferencia. Ok, la tema de hoy es, vamos a ver dos tiempos. Hemos visto los dos tiempos antes, pero hoy vamos a comparar esos dos tiempos. Los dos tiempos son el pasado simple y el presente perfecto. So, vamos a ver la pantalla que tengo preparado aquí. Ok, so, dos tiempos que he tratado en muchas otras clases. Y también he tratado de esos dos tiempos este año, en este curso de 2019. So, vamos a empezar con un repaso del pasado simple. Aquí tengo primero la estructura del pasado simple. Para formar la pasado simple, tenemos que, primero en la formación, solo es muy fácil porque solo tenemos que poner sujeto más el verbo en su forma en el pasado. Entonces, este tiempo es más fácil que el presente simple. Con el presente simple tenemos que hacer un cambio cuando el verbo está en la tercera persona singular o el he, she y it. So, en el pasado simple es el mismo con todos los sujetos. Hay, por ejemplo, aquí tengo verbos en el pasado: used, asked, worked, had, did, said, and made. Tengo 7 o 7 verbos en su forma en el pasado. Entonces, si escogemos uno, vamos a escoger did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. No cambia, no cambia. Es el mismo forma del verbo para todas las personas. Aquí tenemos 3 verbos en verde y 4 verbos en azul. Y la diferencia es que los 3 que están en verde son verbos regulares. Y con los verbos regulares es muy fácil a formar el pasado forma del verbo. Por ejemplo, si tenemos use es el verbo en infinitivo, simplemente tenemos que agregar el de. O otra, ask, y el pasado es asked, agregando el de, y work sigue el mismo regla, worked. So, básicamente, para formar los verbos regulares en el pasado, solo tenemos que agregar las letras de, o en el caso que el verbo termina en un simplemente agregamos el de.
Los otros 4 verbos que tengo aquí en azul son verbos irregulares y esos son más difíciles porque no hay regla y tienen que aprenderlos uno por uno. En otros videos en mi canal y también en mi escuela en línea Inglés con Richard, tengo disponible lista de los verbos irregulares con también un audio de MP3. Y voy a poner un enlace a eso después la clase. Pero recuerda que esta clase no solo trata del pasado simple, aquí solo estoy haciendo un repaso. Para formar la afirmación, muy fácil. Para formar el negativo, tengo aquí en este lado el negativo. Para formar el negativo, let me see if I can just quit these toolbars here. Para formar el negativo, tenemos que usar un verbo auxiliar. Ese es como el presente simple. Pero en el presente simple usamos el verbo auxiliar do más la palabra not. Y para formar el pasado del pasado simple, tenemos que usar el auxiliar did más la palabra not. El did es el pasado de do. Déjame poner eso aquí también. Y ese verbo tiene 2 usos. Uno es un verbo principal que significa como en español hacer. Y también es un verbo auxiliar que usamos en el presente simple y el pasado simple para negativos y como vamos a ver en un rato, preguntas. Cuando hacemos el negativo en el pasado simple, primero necesitamos el sujeto, después necesitamos el verbo auxiliar did, después la palabra no y finalmente el verbo principal en su forma base. Aquí en el negativo no estamos usando la forma pasado del verbo, porque el pasado, expresamos el pasado con el auxiliar did. Estamos poniendo el verbo, estamos escribiendo el verbo auxiliar en el pasado, no el verbo principal. So, examples, ejemplos. I did not go. I did not go out last night. No salí ayer por la noche. I did not go out last night. Pero antes que sigo, I did not go out last night. Antes que sigo, como siempre en inglés, usamos muchas contracciones y nadie realmente en el mundo real dice I did not go out last night. Lo que dicen es I didn't. Y hacemos una contracción entre la palabra did y la palabra no. Y aquí tengo eso escrito aquí. Entonces, la manera correcta o la manera más natural, no es más correcto porque los dos formas son correctos, pero si quieres hablar como un nativo, es mejor que uses la contracción y decimos I didn't go, he didn't go, we didn't have any money, for example. Seguimos con preguntas en el pasado simple. Preguntas en el pasado simple. Otra vez, preguntas en el pasado simple. Tenemos que usar el auxiliar did. El auxiliar did. Más el sujeto, más el verbo en su forma base. Aquí tengo una tabla. Podemos formar algunas preguntas como ejemplos. When did you go? O tal vez mejor pregunta será, where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? Why did you go? ¿Por qué fuiste? Where did you
eat. ¿Dónde comiste? So, aquí otra vez, como en el negativo, estamos poniendo el verbo auxiliar en el pasado, no el verbo principal. El verbo principal queda en el infinitivo. Solo se usan los verbos principales en su forma en el pasado en la afirmación, no en el negativo ni el pregunta. Antes que seguimos, vamos a ver cómo se usa, cuál es el uso principal de este tiempo. Y el pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que han sucedido, no puedo pronunciar esa palabra en español, sucedido en un tiempo anterior y ya han finalizado. Este es para tiempo terminado en el pasado y traduce como el español. Bueno, en español la traducción es este tiempo. Aquí, por ejemplo, I spoke es hablé. A veces hay una confusión porque hay otro tiempo en español que es este que no existe en inglés y supongo que a veces ustedes pueden usar esto, pero más este es traducido como el pasado continuo, que es otro tiempo I was speaking, que la traducción directo en español es estaba hablando. Puso eso aquí porque ese tiempo no existe en inglés. Aquí estamos hablando de este tiempo. I spoke, hablé. You spoke, hablaste. He spoke, habló, etc. So, este es la traducción del español y la regla es más o menos el mismo o es el mismo y eso es que usamos este tiempo para cosas que ya están terminadas y tiene que tener relación con tiempo en el pasado. Por ejemplo, tiene que tener uno en la frase, tiene que estar un marcador del tiempo para que lo que habla y la escucha saben de qué hora estamos hablando. Y puede ser cosas como yesterday, last week, last month, last year, when I was a child, in 1999, 1,000 years ago, 10 minutes ago, hace 1000 años, hace 10 minutos. Todos son tiempos terminados, acabados en el pasado. Y eso es cuando queremos usar este tiempo. Antes que seguimos, vamos a ver, el verbo be es una excepción en el pasado. Como el verbo be es una excepción en el presente, también en el pasado es una excepción. No, primero, en la afirmación hay dos formas. Si el sujeto es I, he, she o it, es was. Por ejemplo, I was here last week. Y si el sujeto es we, you o they, la forma correcta del verbo be en el pasado es were. Y no podemos ver eso bien. Déjame ver si puedo moverlo aquí un poco. Sí, eso es mejor, eso es mejor. El negativo no tenemos que usar did o nada así con el verbo be. Simplemente agregamos la palabra not. Dice, I was not here. Pero como siempre hay una contracción, entonces decimos, I wasn't here yesterday. He wasn't here yesterday. She wasn't here yesterday. It wasn't here yesterday. Y cuando el sujeto es we, you or they, es were not or weren't. Y las preguntas, también en las preguntas con el verbo be, no usamos la palabra did. Simplemente ponemos el verbo be antes del sujeto y hacemos en reverse el orden. So, vamos a poner ejemplos aquí. So it's I was here
yesterday. I think this is a problem because it's too big. I was here yesterday. Negative is I wasn't here yesterday. Question is, was I here yesterday? Que es un poco raro porque estoy preguntando a mí mismo. So vamos a poner lo mismo with you. You were here. Sorry, I missed the E. You were here yesterday. Negative. You weren't here yesterday. And pregunta, were you here yesterday? So, verbo be, differente. Vamos a seguir con la próxima pantalla. No sé si hay algunas preguntas. No tengo nadie en la conferencia, nadie de los miembros de mi canal, y hay muchos han venido a la conferencia. Creo que vi un miembro, Cristóbal, en el canal. Vamos a ver si nadie viene, tal vez lo voy a poner aquí en el chat, el enlace para que todos puedan unir a la conferencia para ver qué pasa. Voy a probar tal vez en los últimos 10 o 20 minutos de la clase, porque ahorita está restringido y es una ventaja de ser miembro, pero como no hay miembros, tal vez lo voy a abrir en la última parte de la conferencia, a ver cómo es tener 40 o más personas ahí. Vamos a seguir. Eso fue un repaso del pasado simple. Aquí tengo más datos del pasado simple. Tengo verbos regulares que hablé en la pantalla anterior. Para formar pasado simple de los verbos regulares, simplemente tenemos que añadir ed. Ejemplos: work, worked, ask, asked, call, called. Fija también la pronunciación. No quiero tratar demasiado de la pronunciación ahorita, pero no quiero estar muy profundamente en las reglas de eso, porque he tratado en otros videos y no es el tema principal de esta clase, pero es worked. El primero termina con un T, worked. El segundo es asked, asked, asked. Y el último es called, called. Worked, asked, called. Y los verbos irregulares tenemos que aprender, ustedes tienen que aprenderlos uno por uno. Y como digo, voy a poner un enlace abajo a mi escuela donde pueden descargar un PDF y un MP3 gratis con esos verbos principales, los verbos principales irregulares. Antes que seguimos, tengo algunos ejemplos aquí en el pasado simple, ejemplos del pasado simple que los voy a leer. When I was a child, I wanted to be an astronaut. When I was a child, I wanted to be an astronaut. So, básicamente, when I was a child es en el pasado, es terminado, ya no soy niño. I went to the cinema last night. Inglés británico, cinema. I went to the movies last night. Inglés americano. Otra vez está en el pasado. They enjoyed the party last Saturday. So, siempre hay relación con tiempo terminado. Last night, last Saturday. And another example, he lived in the USA from 1999 to 2005. So, tiempo terminado. Good. Vamos a seguir con el otro tiempo de hoy, porque el principal tema de hoy es comparar los dos tiempos. Y aquí tenemos el otro tiempo, que es el presente perfecto. Let's see if I can make that a bit better. Yeah, that's better. So, primero, la estructura del presente perfecto. La estructura del presente perfecto.
Primero tenemos el sujeto, como siempre, esas afirmaciones y negativos. Después necesitamos el verbo auxiliar, have. O si es la tercera persona, he, she o it, has. Y después necesitamos el pasado participio del verbo principal. Ahora, los verbos regulares, el pasado participio es el mismo como el pasado. Vemos eso con la palabra worked. Okay. Es la forma del pasado simple y la forma del pasado participio del verbo es lo mismo en los verbos regulares. Pero con los verbos irregulares, a veces es lo mismo y a veces es diferente. Y otra vez tienen que aprenderlos. Como digo, voy a poner un enlace. Después de la clase voy a poner un enlace donde pueden ir a mi sitio web para descargar un PDF y un MP3 de esos mismos verbos. Porque si quieres aprender inglés, es una cosa que todos tienen que hacer, es aprender los verbos irregulares desde el primer nivel principiante o el nivel A2 intermedio bajo. Bueno, bien, tiene que seguir aprendiendo esos verbos irregulares a través de todos los niveles, pero hay algunos que son los más comunes. Eso es cómo se forma este tiempo. El negativo, agregamos la palabra not, después el verbo auxiliar, otra vez hay contracciones. I haven't finished. He hasn't done it. Y las preguntas. Olvidé comentar que también en la afirmación también el I y el have se usa esas contracciones aquí. En cambio decía I have finished, decimos I finished. You finished, we finished, they finished, he's finished, she's finished, it's finished. Ok, para formar la pregunta es necesario simplemente cambiar el orden de las palabras y como siempre el verbo auxiliar viene primero, seguido por el sujeto, seguido por el verbo principal en su forma pasado participio. Es el reverse, aquí es sujeto, verbo auxiliar, aquí es verbo auxiliar, sujeto. What have you done? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Aquí para formar presente perfecto se usa el verbo auxiliar have cuando el sujeto es I, you, we o they, y has cuando el sujeto es he, she o it, más el participio pasado del verbo principal. El presente perfecto es equivalente al pretérito perfecto del español. Ejemplos. I have had, yo he tenido. Puso ese ejemplo aquí porque esta palabra have tiene que entender que en inglés la palabra have tiene dos traducciones. La primera es la traducción have puede ser haber. Cuando es un verbo auxiliar, se traduce como el verbo haber. Y cuando es el verbo principal, se traduce como el verbo tener. Tiene dos traducciones. Por ejemplo, en este ejemplo aquí, I have had es yo he tenido. El primer have es verbo auxiliar, es haber. A is I have. Y el segundo had es el pasado participio del verbo have, del mismo verbo, que es el mismo en el pasado. Y aquí lo he escrito, aquí lo mismo. Fija que en el inglés el verbo have tiene dos significados. Verbo auxiliar, por ejemplo, have, haber. Verbo principal, tener. El participio pasado de los verbos regulares es el mismo que el pasado. Por ejemplo, work, worked, pasado, worked.
participio pasado. Sin embargo, los verbos irregulares tienen que ser aprendidos. Sí, so, sin. Sí, presente, vea. So, pasado. Sin, past participle. Los verbos irregulares, level A2, clase 7. Y también pueden ver eso, busca eso en YouTube, pero también, como digo, voy a poner el enlace abajo. Ok. Vamos a seguir verbos irregulares. ¿Dónde estoy? Estoy perdiendo mi hilo. Déjame ver, tenemos que seguir con la... No sé si hay algunas preguntas. Todavía no tengo ni una persona en el chat, en la conferencia. Ningún miembro del canal ha asistido en la clase de hoy. Alejandro dice, ¿cómo me puedo unir a la clase? Quiero subir a la transmisión. ¿Qué puedo hacer? Primero tienen que unirse al canal con el enlace que está aquí, que lo voy a poner ahorita en este mismo momento. Una vez que estás unido a mi canal, pueden visitar la tab de la comunidad. Y en la tab de la comunidad está el enlace para unir a la conferencia. La tab de la comunidad está abierta a todos pueden ver ahí, pero hay ciertos mensajes que solo los miembros pueden ver. Y ahí en uno de esos mensajes que solo miembros pueden ver es la enlace para juntar a la conferencia de Zoom. También los miembros tienen la ventaja que pueden descargar un PDF. Esas mismas pantallas que estoy usando en la clase hago disponible para los miembros del canal para que puedan descargar después para hacer un repaso. Más preguntas. Sara, ejemplos como en el fin de clase tengo ejemplos. Alejandro says, ya me uní hace tiempo. Bueno, sabes, a veces unen a la canal y después salen y regresan. Es una suscripción, depende en el país donde estás. El precio es variable. Por ejemplo, en Estados Unidos es $5 por mes. En México son 50 pesos. En Colombia tienen otro precio. Es muy económico, realmente. Y pueden salir, pueden dejarlo, cancelar la suscripción en cualquier momento. Todo esto es manejado por YouTube. Yo realmente no tengo acceso directo a eso. Las personas unen a través de YouTube. YouTube colecciona el dinero y me dan a mí un parte de ese mismo dinero. Ok, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Quién tiene más preguntas? ¿Alguien? No, bueno, vamos a seguir con la próxima. Usos de este tiempo, el presente perfecto. ¿Cuáles son? Vimos antes que los usos del pasado simple para tiempo terminado. Pero el presente perfecto es usado para acciones que comenzaron en el pasado, pero que tienen un resultado en el presente. Esta es la diferencia. El pasado es 100% en el pasado. Y este tiempo, cosas que empezaron en el pasado, pero siempre hay un resultado hoy en este momento en el presente. Por eso se llama el presente perfecto, porque realmente este tiempo trata del presente. Vamos a ver algunos ejemplos. I haven't eaten anything all day. En español es no he comido nada todo el día. O sea, lo que quiero decir con este es que ya tengo hambre. Ahorita, en este momento, está hablando de ahora. Y la razón es que no he comido nada todo el día.
Eso es en el pasado. No comí nada en el pasado, pero el resultado ahora es que tengo hambre. Casi es el mismo en español. No he comido nada todo el día. Otro uso muy parecido. Acciones que comenzaron y acabaron en el pasado, pero su efecto continúa en el presente. Es como el anterior. I'm not hungry because I've eaten. Lo mismo. No tengo hambre porque he comido. He comido en el pasado, pero el resultado es que no tengo hambre ahorita. No tengo hambre porque he comido. I've bought a new computer. He comprado una nueva computadora. Puedo decir en el pasado, I bought a new computer, pero no decir cuándo. Si digo I've bought, lo que quiero decir es que compré en el pasado, pero ya aquí está mi nuevo computadora en este momento. Igual con este, I've lost my key. I've lost my key. He perdido mi llave. No tengo ahora mi llave. He perdido. Lo perdí en el pasado, pero el resultado es que no tengo en este momento. I've forgotten his name. Lo olvidé su nombre en el pasado, pero el resultado es que no lo recuerdo ahorita. Siempre con este tiempo, una relación con el presente. Mike has gone out. Mike has gone out. Se fue. Mike ha salido. Salió en el pasado, pero el resultado es que no está aquí ahorita, o no está aquí ahora, en este momento. Have you seen my key? Do you know where my key is now? Has visto mi llave en el pasado, pero lo que quiero saber es dónde está ahora. So, todos los ejemplos anteriores tienen repercusiones en el presente. El tiempo pasado no está definido. Como en el pasado digo, I went to the movies yesterday. Aquí no estoy, por ejemplo, aquí I've lost my key. Perdí mi llave en el pasado, pero no dice yesterday o last week o hace 10 minutos. No dice nada. Solo porque el importante es que no tengo mi llave ahorita. Alejandro says, por favor, sube el link para unirme a la transmisión. No lo encuentro. No lo vas a encontrar, Alejandro, porque no eres miembro del canal. Solo los miembros del canal pueden verlo. Tienen que unirse al canal primero. Todo es presente y perfecto. Es el mismo regla en español. Vamos a seguir con las diferencias. Hemos hablado de las diferencias, pero vamos a ver los más, hacerlos más claros, espero. Primera cosa, el presente perfecto tienen que tener relación del tiempo con tiempo finalizado. Tiempo finalizado. ¿Qué quiero decir con tiempo finalizado? Yesterday. Yesterday, ya se terminó yesterday. No puedo usar el presente perfecto para hablar de yesterday. No puedo decir, yesterday I have eaten. Ayer he comido. No puedo decir eso. Es yesterday I ate. Yesterday, porque yesterday ha terminado. Yesterday I ate. Es correcto. Yesterday I have eaten. Este es incorrecto. Usando la contracción es incorrecto porque no puedo usar presente perfecto con yesterday. So vamos a hacer eso rojo y vamos a hacer, es incorrecto. Y si un día alguien toma un examen como el TOEFL o el IELTS o otro examen de inglés, siempre te van a poner preguntas que tratan de este tema y te van a intentar engañarte con esos tiempos, porque es un error muy común. Last year, when I was a child, tiempo finalizado. 1999, 100 years ago, así 100 años, así 1000 años, todos son relacionados, son tiempo acabado en el pasado, 19th century, siglo XIX, eso es donde vas a usar o cuando vas a usar el pasado simple. Simple past. Y el presente perfecto se va a usar con tiempo inacabado, como today. Today ya no ha terminado. So,
Si cambiamos el yesterday to today, decimos I've eaten today is correcto, and I ate today es incorrecto. Bueno, tal vez no, pero voy a explicar. Este es correcto y debería explicar algo aquí ahorita. Vamos a poner este en verde porque este es correcto. Y quita eso. That's correct. Eso también es correcto. I ate today. Bueno, para mí es incorrecto. Porque soy británico, pero hay muy pocas diferencias entre el inglés americano y el inglés británico cuando hablamos de la gramática, pero sí, este es una diferencia entre el inglés americano y el inglés británico con la gramática. Ese es que los americanos cuando hablan de cosas así, sí ellos usan el pasado cuando para nosotros es mejor usar el usar el presente perfecto. So I'm going to put here incorrecto in British English, inglés británico, pero I ate today en el inglés americano, a veces sí se escucha eso. Igual los americanos les gustan decir, por ejemplo, si quieren preguntar si tienes hambre, en Estados Unidos dicen, did you eat? En el pasado simple, mientras en Inglaterra es, have you eaten? Pero es una cosa que, solo pasa con esas cosas como did you eat y cosas que pasaban en el mismo día o la misma época muy, muy cerca. Y solo es una pequeña, es una cosa que no realmente no es con las reglas que lo he explicado. Es una excepción a las reglas que en el inglés americano así dicen. No sé en español cuál es, si quiero preguntar, para mí es has comido, no es comiste, bueno, supongo que puedes decir, ya comiste, supongo. Pero es una pequeña excepción. Generalmente la regla correcta en otros casos es que siempre el pasado simple con tiempo finalizado y tiempo inacabado, presente y perfecto. A veces tenemos una situación en cual puede ser, por ejemplo, this morning, have you, I don't know, have you seen John? Have you seen John this morning? Have you seen John this morning? Let me just make that smaller so I can fit on there. Present perfect. Vamos a usar presente perfecto si todavía es en la mañana. Por ejemplo, vamos a decir, have you seen John this morning? It's 11 a.m. So digo, ¿has visto Juan esta mañana? Es que la mañana no se acabó. Pero si pasando mediodía, vamos a decir, did you see John this morning? Did you see John this morning? Actually, lo he hecho estimado, perdón. Quería poner aquí la pregunta. Have you seen John this morning? Perdón. Y en el segundo caso, tiene que ser it's 1 p.m. Es después mediodía. So, con una relación de tiempo como this morning, puede ser las dos, depende en la hora. Si alguien tiene algunas preguntas, pueden preguntar en el chat. Ok, vamos a seguir con ¿qué más tenemos aquí? Sí, let's go back. Let's see if we can get this. Let's make this smaller because it's off the screen. Let me just get this better on here. That's better.
Yeah. What else? ¿Qué otra cosa? Yeah. For y since son dos palabras que usamos con el presente perfecto. Usamos for para un periodo de tiempo y since por un punto de tiempo. Lo que estamos hablando. I've been here since August. Since August, desde agosto hasta ahora. I've been here for 7 months. He estado aquí por 7 meses. Bueno, no, ya no estamos en agosto. Es más que 7 meses desde agosto. Pero después es que las dos tratan de, o tal vez debería cambiar este para evitar confusión. So 7 months ago was what? Must have been, now we're in April, I think it must have been, well, April must have been October, I think. October. I've been here since October, November, December, January, February, March, April. 6 months. Sorry, let's put that at 6 months then. So es lo mismo. I've been here since October. He estado aquí for 6 months. For más periodo de tiempo since con un punto de tiempo. So tengo otros ejemplos aquí. Por ejemplo, periodo de tiempo 20 minutes. I've been here for 20 minutes. I've been here for 2 hours. I've been here for 3 days. I've been here for 50 years. I've been here a long time. Y fíjate también la pronunciación como digo. I have been. Mi pronunciación no es así. Es más como I've been. No se escribe así, pero así digo. I've been here for. Listen again. I've been here for 20 minutes. I've been here for 2 hours. I've been here for 3 days. I've been here for 50 years. I've been here a long time. Y aquí tengo ejemplos con since. I've been here since 1 o'clock. I've been here since Thursday. I've been here since the 2nd of May or 2 de May. I've been here since March. I've been here since 1989. I haven't got any more examples. I haven't seen him. Again, the pronunciación de este para mí es como sin. I haven't seen him since 2001. They've been married since 2008. Okay, any questions in the chat? So I think como nadie, es la primera clase que he tenido, así que nadie, ni un miembro de mi canal ha juntado. En un rato voy a tener preguntas y creo que voy a abrirlo todo a ver qué pasa. Tal vez se va a estar un caos y un desastre si muchas personas unen, pero para probar como un experimento. Tengo más ejemplos aquí. El presente perfecto versus el pasado simple. So again, es los mismos que vimos. Otros ejemplos de finish time, 1989 to 2017, the 19th century, last week, last year, last month, when I was at school, 1 minute ago this morning. Usar esas referencias a tiempo con el pasado simple, present perfect, unfinished time. This year, este año, 2018, bueno, ahora está mal porque ya estamos en 2019. Today, hoy, this morning, este está mal también porque ya está la tarde. So tengo que poner aquí ahorita, this afternoon, at least aquí en México son la tarde. So this afternoon, since 2017, desde 2017 hasta ahora, for a year, para un año. Okay, so tengo ejemplos aquí. It rained yesterday. It has rained today. Aquí puedo usar la contracción. It didn't rain yesterday. It hasn't rained today. So en español es llovió, creo, o llovió. Llovió hoy. Perdón, ha llovido hoy y este llovió hoy. Pregunta, did it rain? I don't know, I got lunch yesterday. Did it rain yesterday? Has it rained today?
Hay otras preguntas aquí. Otros ejemplos. ¿Qué más tenemos? Otros ejemplos. Pero ¿sabes qué? Como no tengo nadie en la conferencia, no hay miembros, voy a hacer un experimento. Espero que no es un desastre. Lo voy a poner aquí, el enlace, para que todos puedan unir. Simplemente necesito el app Zoom. Lo voy a poner en el chat. Los que pueden tener el tiempo instalar Zoom. Haz un clic ahí, deberías instalar automáticamente. A ver cuántas personas unir a la conferencia. La conferencia, primera vez que he hecho, está abierto a todos porque no hay miembros ahí. Para un experimento realmente quiero ver qué pasa. Espero que no es un desastre. Todos ahorita pueden hacer un clic ahí para unir a la conferencia. Vamos a seguir con los más ejemplos. I've been to Spain, present perfect, en mi vida. I went to Spain in 1987, en un tiempo en el pasado. How long have you lived in Spain for? Estoy todavía en España. How did you, yes, this debería estar, how long, ¿cuánto tiempo viviste en España? How long did you live in Spain for? I've just bought a new camera. I bought a new camera on Saturday. I've just bought a new camera y ya tengo ahorita, presente perfecto. I bought a new camera on Saturday en el pasado. Okay, have you been to Spain? Una cosa que quiero comentar es los que unen a la conferencia, si alguien, usando el enlace, sal de YouTube. ¿Por qué? Porque no pueden tener las dos cosas, vas a tener un eco. Todo está, incluso la pantalla que puedes ver aquí, está en la conferencia y es mejor calidad. Si los que quieren tomar ventaja que ahorita es nadie de la oportunidad a probar solo por esta ocasión la conferencia, no unen a las dos cosas. Si unes a la conferencia, el momento que unes a la conferencia, apaga el YouTube porque si no vas a tener un eco, vas a tener feedback. Porque en YouTube hay una demora de algunos, no sé, 10 segundos. Cuando yo hablo, ustedes escuchan 10 o más segundos después. Pero en la conferencia no hay una demora, es directo. Entonces lo vas a escuchar un eco. Hasta ahora nadie ha unido. Creo que he tratado de todo eso. Tengo, creo, las preguntas. Aquí tengo preguntas. Estaba esperando realmente que alguien se va a unir a la conferencia. Ahí está el enlace en el chat, el enlace con Zoom. Tienen que instalar el app si estás en tu celular o en la computadora también. Pero mientras que no hay nadie ahí, vamos a ver en el chat. Tengo una persona, tengo Tokio Vargas. Pero no sé. Hi, Tokyo. Hi. I can't hear him. And I got Trini Garcia. Hi. I'm going to stop the video because we don't want the video. So Trini and Tokyo, I don't know if they can hear me. I can't hear them. Yeah, Irma says, yo escucho bien desde YouTube. I've got two people in there, but I don't think they can hear me. They haven't got their microphones on. So, vamos a ver esos. Corrige los errores. Cada uno de esos tienen errores. So, si los que están en el chat, que son Tokio y Trini, pueden hablar. Ya tengo Melissa. Tengo 3 personas, pero nadie ahorita.
en este momento ha habilitado su sonido. Tiene que habilitar el sonido. Tiene que habilitar el sonido. We got Melissa, we got Trini, we got Tokyo. I don't know if, can you hear me? Ni uno tiene sonido. Ni uno. So, vamos al chat then. Todos esos tienen errores. El primero, oh, I can hear somebody. Trini, hi Trini. Hi, how are you? How are you? ¿Cómo estás? Fine, thanks. Where are you? ¿Dónde estás? I in my work Yeah, which country are you in? Are you in Mexico? Are you Mexico in Spain? City. In Mexico City. Okay, nice Yes, to meet you. So I got some me too. questions. You're the only one with the voice. There's only two people who've taken advantage joining the chat, you and Tokyo, but Tokyo's microphone is not working. So aquí en la pantalla, Trini, tenemos algunas frases y en cada frase hay un error. So, puedes ver el error. Tal vez este primero es difícil porque no hablé de ese tema, pero... Ray hasn't arrived yet. Yeah, tenemos Irma. And Irma tiene la respuesta correcta. Irma en el chat tiene la respuesta correcta. El adverbio, que no traté de esos adverbios que usamos en el presente perfecto, tiene que ir ahí en el fin. Okay. Number 2, Trini, o alguien en el chat también. We don't see each other for 10 years. ¿Cuál es el error aquí, Trini? I don't know. Age. Este frase, el tiempo está mal porque este tiempo, ¿qué tiempo es este? Present. Present simple, sí. Y no podemos usar present simple con esta frase aquí. Okay. Tenemos que usar otro tiempo, un tiempo de que estaba hablando hoy. So, Sandy says didn't see. Pero no, esa didn't see tampoco está correcto porque no puede, eso sería en el pasado. Y no podemos tampoco usar el pasado simple con el frase for 10 years. Lo que tenemos que hacer es usar el presente perfecto. Yeah? So, ¿cómo se dice este en el presente perfecto, Trini? ¿Tienes idea? No sé. No. Okay, bueno, I think Irma has the answer, pero lo escribió dos veces. La respuesta es we haven't seen en el presente perfecto. So I've got a few people in the chat, but only one person, or in the conference, only one person, solo una persona tiene. Next one. Have you ever flew in a helicopter? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? Tengo Alfredo, tengo el 910, tengo Tokio. Alfredo sí tiene su micrófono. Los otros dos, Tokio y Lumen, no tienen micrófono. Alfredo, bueno. can you hear me? I heard you, teacher. How are you? I'm fine, and thank you so much. Okay, where are you from? I'm from in Mexico, in Mexico State, Chalco. Okay, nice to meet you. So, nice to meet you too. Have you ever flew in a helicopter? Alfredo, do you know the problem with this? This word is a question in perfect. Okay, sí, es una pregunta. Presente perfecto.
Entonces, have you ever flew in the helicopter? ¿Cuál es el error? Have you? ¿Cuál es el error? No alcanzo a distinguir si el hecho de que diga flew, bueno, el verbo está conjugado en pasado participio. No, porque flew es el pasado, ese es el problema. Do you know, tú sabes el pasado participio de fly? Es el verbo fly, volar. Right. En el pasado es flew. What's the past participle? Está en participio. I don't know. Yo veo la pregunta bien. Have you ever? Yeah. Flow. Flown es el pasado participio de flew. Have you ever flown in a helicopter? Okay, what about number 4, Alfredo? Or anybody else? We've got Trini, Tokyo, y Lumen. Está mal en el verbo auxiliar. Es sí, very she good. has. She has. Very good, muy bien. Sí, el verbo auxiliar tiene que estar has. Muy bien. What about I've lent him my book last week? I've lent. I don't know this word. What does it mean, lent? Lent es como prestar. He prestado, lo he prestado mi libro la semana pasada. Realmente en inglés hay dos palabras, lend and borrow. Tenemos dos verbos en inglés, lend y borrow. So, la diferencia es, lend es como give y borrow es como take. So, podemos decir, the bank lends money and you borrow money from the bank. Pienso que el error está en el hecho de ocupar el posesivo, Sí. el posesivo my. No, el problema, Alfredo, es en el tiempo. Fija la relación del tiempo, es last week. Bueno, sí, perdón, es que es last week porque está expresando pasado. Sí, entonces. Entonces, last week, pienso que no va ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar el tiempo desde el presente perfecto hasta el pasado. ¿Alguien en el chat? El verbo es lend. ¿Cuál es el pasado el pasado participio es lend? ¿Alguien sabe el pasado de lend? Emma says I lend. No, lend es el presente. Lend es presente. Es un verbo que no conocía, maestro. Sí, el verbo es el mismo, pasado es lend. Lend. Algunos son los verbos irregulares, algunos son lo mismo en el pasado y el pasado participio, y otros son diferentes. Por ejemplo, fly, flew, flown, lend, lent. Bien. Very good. Number 6. I've been teaching English since 20 years. Bueno, tal vez un poco más porque este es otro tiempo que no. Hasta que voy a cambiar eso. I've taught porque no tratemos de ese tiempo hoy. He enseñado inglés since 20 years. What's the mistake? ¿Cuál es el error? Alfredo o alguien en el chat. Yeah. Yeah, dos. Do you have the answer, Alfredo? ¿Tienes la respuesta? Porque tengo dos en el chat que tienen la respuesta. No, la verdad no, maestro. No sé si, porque veo que el está bien. El problema que es con 20 years
es un periodo de tiempo, tenemos que usar for. For 20 years, not Entonces, teacher, entonces sin se ocupa solo para pasado. no, since 20 years to 1999. Ya expresa Or 20 un years año. or since 1999. Sí, Yeah. eso lo estaba viendo apenas antier. Sorry, teacher. Yeah. Number 7, what year have you been born in? What year have you been born in? What's the problem here? Alguien, Alfredo, alguien en el chat, Trini. Hay mucho ruido en con Trini. Any ideas, alguien en el chat? ¿Cuál es el error de number 7? El número 7. El error con número 7. Alfredo, no. No, no lo ubico, teacher. En el chat, alguien en el chat. Well, este es una pregunta en el pasado. No podemos usar el presente perfecto aquí. Emma says, what year did you born? Es incorrecto porque en inglés este es un adjetivo, no es un verbo. El verbo es el verbo be. Entonces es, what year were you born in? Number 8, I already have finished. I already have finished. I already have finished it. Pienso que el error está en que el verbo have va antes de already. Very good, yeah. I have, este es el adverbio, tiene que ir aquí. I have already finished it. Good. I've already finished it. Number 9, I sent him a WhatsApp, but he don't reply yet. El error está aquí. He don't reply yet. Sí, a esa expresión, pienso yo que esa expresión de he don't reply yet también expresa una oración en presente perfecto, por lo cual no lleva don't, lleva Sí. has. Exactly. Este es en el presente simple. Entonces tenemos que ponerlo en el presente Pasado, en perfecto. presente But he perfecto. hasn't replied yet. And the last one, he have lived here since 3 years. Bueno, actually, este tiene 2 errores. It's easy. This sentence. Sorry, he has lived Very good, sí. here since Ese 3 es un years. error. Y el otro es este. Four, teacher. Es Oh, four. very good, very good. Muy bien. Y con eso tenemos que terminar la clase. Es más que 1 hora. So, muchas gracias, Alfredo, por asistir. Thank you so much, teacher. Nice to meet you. You too. Have a nice day. Y gracias a todos en el chat. Gracias por ver este video. Regreso la próxima semana con otra clase en vivo. Creo que solo voy a tener una clase en vivo ahorita porque quiero trabajar en otros tipos de videos. Entonces nos vemos el próximo martes con otra clase en vivo. Gracias a todos. Goodbye. Bye. Bye. Bye.